Buenos días. Bueno, chicos, muy buenos días. Bienvenidos. Por favor, van abriendo el portafolio. Vamos a continuar ahí con los términos y vamos a revisar ahí cómo les fue con los ejercicios que estábamos haciendo. ¿Qué más? Sí. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos días? Estamos empezando a programar. ¿Qué es lo que estamos programando primero? Lo primero que ustedes están programando es su forma de pensar. Están cambiando la forma de pensar, que es lo que estamos entendiendo ahorita, ¿sí? Lo que les comentaba ayer al comienzo de la clase. Que en lenguaje cotidiano normal les digo, sumar dos números, pues es fácil, ¿cierto? Pero eso convertirlo en instrucciones, en un diagrama de flujo y luego en código, es diferente, ¿no? Entonces, en estos días estamos entrenando, cambiando nuestra forma de pensar para entender cómo vamos a convertir todo eso, que más adelante va a ser código, ¿sí? Ejemplos, como les decía, capturar el valor de dos productos y sumarlo, ¿sí? Que esto lo podemos hacer así, me he hecho sin escribir, no, dime los valores y ya lo sumo y sale, ¿cierto? Pero convertir eso en unas instrucciones para hacerlo en Java, JavaScript, C# o en lo que sea, toca traducirlo, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo en esta vez, reprogramando y siendo conscientes de cómo funcionan los lenguajes, ¿sí? Y es lo que estamos viendo en teoría en estos días. Todas esas definiciones que hemos visto, que el lenguaje de programación, la historia de los lenguajes de programación, todo eso nos va a permitir entender lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a unos ejercicios de los procesos cotidianos de lo que estamos haciendo, y vamos a hablar de dos temas importantes, que es lo de diagramas de flujo, ¿no? Que eso ya es una interpretación gráfica de eso que tenemos en la cabeza, ¿sí? Entonces, el proceso normal, digamos que es todo lo que estamos haciendo o que vamos a hacer estas primeras semanas, que es, primero, entender el problema, ¿sí? Ya sabemos que la palabra problema es el reto que tenemos que resolver. Segundo, plasmarlo en instrucciones. Técnicamente, esas instrucciones plasmadas ya digamos que en los software reales se llama pseudocódigo, y eso es algo que vamos a ver ahorita después de los diagramas de flujo, ¿sí? Y luego es ese pseudocódigo, ¿sí? En paralelo con los diagramas de flujo, pues nos van a permitir entender la lógica, el proceso, el paso a paso, ¿sí? Y poder analizarlo. De pronto nos preguntamos, bueno, pero si ya lo entendí, ¿por qué lo plasmo en un diagrama de flujo? ¿Cierto? Uno dice, ay, pero sí, ¿para qué tanta? ¿Sí? Pues resulta que no necesariamente usted está programando para usted mismo. Casi siempre vamos a estar programando para otras personas, para empresas. Estamos programando procesos que no manejamos, y hablamos de los procesos empresariales, que medio habíamos comentado que las empresas en la actualidad utilizan el sistema de gestión de calidad 9001, y esos son procesos empresariales plasmados, ¿sí? Y ustedes podrían estar haciendo soluciones para esos procesos, ¿sí? Y eso es importantísimo en la actualidad, ¿sí? Y eso de por sí, que muchos de esos procesos se plasman en diagramas de flujo, donde, sí, acá llega el pedido, acá se le pone una etiqueta, acá se devuelve, todo eso, ¿sí? Es entendible. ¿Y para qué es? Para que cualquier persona pueda llegar y entenderlo, revisarlo, mirarlo, ¿sí? Y a nivel de programación pasa lo mismo. Usted nunca va a programar, o sea, muy rara vez va a programar uno para uno mismo, ¿sí? Va a hacer la solución, así sea un juego, así sea un software contable, o
un software que más van a poder programar, van a poder hacer rutinas y programación para sistemas de seguridad, ¿sí? Y entonces usted lo tiene, pues tiene que plasmarlo en estos diagramas de flujo, ¿sí? Estos primeros pues van a ser sencillos con programitas básicos, pero toda esta carreta que les he hecho es para que no lo menosprecien, porque estos diagramas de flujo van a ser una herramienta en su vida profesional que les va a permitir presentar lo que ustedes tienen planeado antes de ponerlo a programar, ¿sí? Ya hablando, digamos que en cosas prácticas, previendo que eso solo lo descubrimos cuando ya empezamos a programar, ustedes cuando van a empezar a hacer desarrollos casi siempre van a trabajar con personas que no son desarrolladores, ¿sí? Y entonces le van a decir, bueno, pues empiece a programar y miramos, ¿sí? Y entonces usted muy juicioso empieza a programar, y empieza a hacer la interfaz y empieza a hacer el programa, ¿sí? Y ahí sí le dedican tiempo y van a empezar a revisar y, no, eso no es lo que necesitamos, mejor hagámoslo verde, ¿sí? No, no empecemos por la parte de contabilidad, empecemos por la parte de pedidos, ¿sí? Y usted empieza a hacer, bueno, listo. Y después empiezan a revisar, no, mejor si era azul como lo tenía, ¿sí? Sí está chévere lo de pedidos, pero entonces hagámoslo de no sé qué, ¿sí? ¿Qué conclusión quiero que empiecen a prever? ¿Sí? Que programas y ni siquiera saben lo que van a hacer. Entonces ya es responsabilidad de ustedes, que son los programadores, empezar a entender y comunicar lo que piensan programar, ¿sí? Vuelvo y repito, la idea es que cuando usted abre el lenguaje, ¿sí? el sistema integrado de desarrollo, que lo vamos a ver más adelante, tengan claro por lo menos una ruta por donde van a empezar, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, todo esto es para que vean, vamos a ver cositas sencillas acá porque es programación básica, pero para que valoren mucho lo de los diagramas de flujo, porque sí es una buena herramienta para entender su lógica y que otros entiendan su lógica, ¿sí? Porque en código se ve diferente. En código se ven un poco de líneas, ¿sí? Y ustedes me ven, profe, no me funciona y me muestra todas las líneas, yo, ¿sí? Puede ser un punto y coma, ¿sí? O puede ser que se hayan durmió y por estar jugando y esa lógica está más ilógica que, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a saber? Entonces toca empezar, pero si tenemos el diagrama de flujo, podemos analizar, mira, es que lo que yo intenté fue acá capturar el nombre, acá sumarle 3, acá no, es que era 2, ¿sí? Entonces, eso es una buena herramienta. Entonces, como son cosas sencillas, de pronto dirán, uy, no, pues es que es doble trabajo, pero si ya me funcionó. No, la idea es, ¿sí? Que ustedes se vayan acostumbrando porque estos procesos ya en software más grandes, en bases de datos, les van a permitir plasmar la idea y que otros que no sepan programar lo entiendan. O así sepan programar también. Así también tengan el conocimiento, pues la lógica se ve más clara en un plano de esos, en un flujograma de esos, que en solo un poco de líneas de código. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces ya con esta introducción, ¿cómo les fue? Tenemos dos últimos ejercicios. Estábamos ayer haciendo algunos ejercicios de la vida cotidiana que era plasmar en un paso a paso o una especie de algoritmo, ¿sí? Unos procesos diarios. Entonces por fin aprendieron a hacer un arroz, un chocolate, al que ayuden en la casa, ¿sí? Y nos quedan los dos últimos, que eran ¿cuál? Ya hicimos algo diferente, entonces. ¿Quién comparte los pasos y el de cómo envían un email? Dale, ¿cuántos pasos? A ver, 7 pasos. Primero, inicialización. Segundo, en la parte superior izquierda de la barra de tareas, usar el símbolo más. Tercero, presionar el símbolo. Cuarto, escoger el o la destinataria. Quinto, redactar el correo y asignar archivos que vayan a enviar. Sexto, presionar en la flecha que dice enviar. Y séptimo, revisar que ya enviamos. ¿Qué piensan? Tranquilos, estamos. ¿Algún comentario sobre lo del compañero? ¿Siempre funciona igual? ¿Siempre adjuntamos archivos? No siempre. ¿Y hay qué? ¿Está mal el proceso? No. Una condicional. ¿Sí? Es una condición.
No, está bien, pero simplemente es para que ya habíamos visto que todo era como paso a paso, ¿sí? Precisamente el correo hay varios que nos podríamos convertir en una condición, ¿sí? Que básicamente viene a ser una pregunta. Por ejemplo, ahí en ese paso uno, si necesito enviar el archivo, lo adjunto. Si no, no, ¿sí? Algo sencillo. Eso que acabo, esa condición que acabo de mencionar así, hay algo en código y en pseudocódigo que lo vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, son esos, es eso, if else, ¿sí? Pero si ven que lo importante, que es lo que estamos viendo es un poquito más atrás, porque llegar si el if y el else, uno, si el código, no, mire que estos ejercicios para que ustedes empiecen a entender que no todo es código lineal. Su juego, cuando ustedes están en su juego, no todo es un código lineal que se ejecuta. De por sí que en realidad las condiciones, cuando uno ya empieza a agregar en esos algoritmos condiciones, en realidad ya está programando, ¿sí? Porque con esas condiciones usted puede simular muchas cosas. Con if y con else simula inteligencia artificial, ¿sí? Eso de que esos chatbots de que usted escribe hola y hola, ¿sí? Costo de la bicicleta. Estos son nuestros costos, ¿sí? Entonces él detecta la palabra, sí, costo, no hay que, tráigame, no sé qué, dirección. Y ya con eso usted empieza a programar, ¿sí? Entonces, estas condiciones lo vamos a ver en pseudocódigo. Acá es una, de por sí que ya era empezar a mirar, a preguntarnos ahí. En pseudocódigo base, si existe archivo, lo envío. Si no, sí, y si no, lo vamos inicialmente a utilizar así. En ejercicios ya prácticos que vamos a programar, que ustedes puedan ver, si valor es mayor a 30.000, aplique descuento. ¿Cuál es la operación para hacer un descuento? Ustedes ya mirarán su hipermatemática avanzada satelital a ver cómo hacen un descuento. Él hace, no sé, si no, si es, entonces no haga el descuento. Imprima el total. O lo imprime con descuento o lo imprime sin descuento. Es condicional, va a tomar alguno de los dos caminos, ¿sí? Y así hay todo funciona así, digamos que la base de la programación básicamente es empezar a jugar con esas condicionales. Y pueden haber condicionales de condicionales o condicionales de entre condicionales, ¿sí? Entonces, para empezar a mirar. Entonces, el proceso sí está bien, pero ya estamos empezando a ver estas bifurcaciones o estas opciones o estos caminos. Listo. ¿Alguien más quiere compartir el del correo? Dale, Carolina, ¿cómo es? ¿Cuántos pasos? Perfecto. ¿Qué piensan lo que hizo Carolina? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, estamos volviendo al tema de analizar nosotros mismos lo que estamos haciendo. Concluyendo ahí, ¿dónde iniciamos? Ustedes decían. ¿Sí? Prendo el computador o ya estoy en el computador o lo envío del celular. Bueno, eso ya, digamos que eso ya lo vamos a ver más enfocado ya cuando empecemos a hacer los primeros, digamos que ejercicios ya más directos de operaciones o algo que vayamos a hacer con los que realmente ya vayamos a programar. Bueno, el último. Bloquear a un ex novio, novia, amigo, amiga de WhatsApp. ¿Vale? Yo lo hice en 6 pasos. WhatsApp 6 pasos. A ver, ¿cuáles? Primero, tener una ex. Buen punto. Luego la descripción de WhatsApp. Tercero, buscaremos el contacto en cuestión. Cuarto, en el chat de la persona presionaremos el perfil, la parte superior. Quinto, bajaremos hasta el siguiente de la página.
sexto, disfrutar de una vida Una nueva vida, muy bien. Ya. ¿Qué opinan? muy puntual. ¿Sí? ¿Quieren saber por qué pelearon? Sí, están chismosos. Cuente. Bueno, miren lo importante que es empezar ya como con cosas técnicas a empezar a mirar cómo hay muchas cosas condicionales, ¿sí? Que acá ya vamos a empezar a manejar, ¿sí? Digamos que con esto ya hacemos nuestro primer paso a empezar a ser conscientes de cómo vamos a empezar a analizar los procesos, ¿sí? Algo parecido es lo que hacemos con cualquier programa, o sea, con cualquier algoritmo que vayamos a analizar. Esto que acabamos de hacer entre ayer y hoy, o si lo terminaron ayer, bueno, lo que estamos analizando entre ayer y hoy, esto es lo que llamamos un algoritmo, un paso a paso, ¿sí? La diferencia es que esto no lo podemos pasar a código Java porque no son instrucciones, ¿no? Pero por eso ya vamos a hacer cosas que ya vamos a poder convertir en instrucciones, pero radican lo mismo. Definir un inicio, una entrada y definir una salida. Eso debe estar clarísimo en un algoritmo, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, algoritmos donde vamos a empezar, ahorita apenas determinemos de ver algunas definiciones, uno de los ejercicios es capturar el valor de 5 productos, ¿sí? Y mostrar su total. Entrada, el proceso usted lo tiene que desarrollar y salida. Siempre tiene esas partes, ¿sí? Algo que capturar, ¿sí? No todo tiene que ser digitado, pues inicialmente se pueden también asignar valores, puede ser ya cosas más avanzadas que van a poder hacer. Si el día es lunes, aparezca la página de color azul, si es martes, amarilla, si es, ¿sí? Eso no tiene nada que digitar, pero debe haber alguna función, algún código que me permita leer qué día es hoy, ¿sí? Y con una condición, yo poder asignar un color, una imagen, un enlace, ¿sí? Entonces, para que nos empecemos como a familiarizar con estos procesos. Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema son los diagramas de flujo que se enlazan con estos procesos. Nosotros siempre vamos a hacer el algoritmo, ya lo que vamos a hacerlo es con pseudocódigo, que ya lo vamos a ver después de que hay unas instrucciones acá en los ejercicios que acabamos de hacer, pues era libre, ¿sí? Pero ya hay unas para una condición, para unas entradas, para salidas, hay unas palabras clave que ya las vamos a ver y ya las vamos a practicar en un programita que se llama PSeInt. Ya ahorita al final de la clase vamos a estar hablando de él. Y que ya va a ser para hacer nuestros primeros algoritmos, y esos ya cuando lleguemos a Java los vamos a hacer con un programa real con instrucciones reales. Pero tenemos que pasar por nuestros diagramas de flujo, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Qué encontraste? Nada, sí, lo corchaba. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es una forma visual mediante la cual podemos generar un algoritmo en el diagrama. Elementos conexiones podemos representar el algoritmo de una manera más explicar ya que si estamos directamente con el código, pues no puede llegar a resultados de lo que parece. Por esa razón es recomendado que hagamos un diagrama para facilitar nuestro trabajo. Les estaba diciendo hace un momento, ¿sí? Que es planear y organizar. Nosotros los programadores en realidad, vuelvo e insisto, en esas películas aparece ahí el pobre man redactando lírica y... ¿Sí? No, eso no es verdad. Sí, o sea, no planea. En realidad una vez dura más pensando, planeando, mirando, leyendo, entendiendo. Cuando ya entiende, wow, Eureka, ahí sí, ya sabe por dónde puede empezar a mirar. Entonces, gran parte uno dura leyendo, entendiendo cómo es que lo va a solucionar, o así sea la misma parte de código. Volviendo acá, esto es la clave. De una forma visual vamos a plasmar eso mismo que dejamos redactado en paso a paso. Entonces, el diagrama de flujo es una herramienta que nos permite interpretar, entender los pasos o la lógica propuesta para la solución. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Para muchos procesos. Inicialmente,
los vamos a hacer para nuestros primeros algoritmos, que van a ser así operaciones, sumas, nombres, cosas así sencillas, pero conforme eso se vaya avanzando, esos diagramas de flujo pueden representar procesos enteros de una empresa, procesos, subprocesos, ¿sí? Esos procesos van como carpetas, o sea, puede haber un superproceso general y cada proceso pequeñito tener subprocesos y eso se puede convertir en procesos técnicos, ¿sí? Entonces, entonces hacen una gran mapa de este tipo de diagramas y nos permite entender la lógica y que otros, sobre todo, entiendan la lógica. Entonces, sí es muy importante que los entendamos. ¿Listos? De pronto ya las han utilizado. ¿Qué tienen de diferente que es como el segundo, el otro punto? La estructura o las partes de los diagramas de flujo. ¿Qué encontraron sobre eso? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles? Círculos, líneas. Proceso. Cada formita representa algo, ¿sí? Digamos que ¿qué es lo que nos permite hacer? El diagrama de flujo pues nos marca desde el inicio, ¿sí? Lo importante que es, y de por sí que hay una, ¿cuál es la formita del inicio? ¿Círculo? Sí, en realidad es un, digamos, rectángulo con las partes, con las dos bolitas, eso marca el inicio, ¿sí? Y ese mismo creo que es el que más marca el final, ¿cierto? Entonces, esa misma figura nos va a marcar, arranca con eso y termina con eso. ¿Qué va ahí? La palabra inicio y en el fin va la palabra fin. ¿Sí? Es la forma que nos va a permitir determinar dónde inicia, dónde termina, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Porque estos diagramas en realidad ya en cosas grandes pueden ser muy largos, y pueden ser de muchas hojas o pueden ser muy largos, ¿sí? Entonces, nos permite determinar cuál es el inicio y cuál es el final de ese proceso que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, siempre vamos a empezar con nuestro inicio. Viene la rayita indicando cuál es el siguiente paso. La línea de flujo. Siempre todos van a tener línea, no lo van a dar sin línea. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Sí? ¿Es una entrada? Casi siempre son entradas, ¿sí? Un valor, no sé. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Ahorita van a hacer algunos de esos que hicimos anteriormente, pero vamos a sumar dos números, ¿sí? El ejercicio que empezamos a hablar, hablamos ayer de sumar dos números. ¿Cuál sería la primera entrada para sumar dos números? A ver. ¿Y uno cómo escribirá ahí datos? Valor A y valor B. Sí, buena pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? ¿Cómo va a comprender el computador que vamos a ver? De por sí que eso es un tema que ahorita apenas tenemos las otras definiciones que tenemos ahí, variables y eso. Si no entendemos eso, es lo que no vamos a poder construir acá todo. Ya en particular, ya lo vamos a ver con definiciones más adelante. Sí, en el caso de los números, yo no le puedo decir 2 y 3, ¿sí? Porque él no sabe qué es 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo le puedo decir 2 y azul, ¿sí? Y yo le puedo decir también súmame 2 más azul. ¿Y cuál es entonces 2 más azul? Pues si usted no sabe cómo va a saber el computador, ¿sí? Ahí va a botar muchos errores, va a decir, no, este dato no corresponde, de alguna manera me va a decir, él no va a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué se fumó? No, él no me va a decir eso. Él me va a decir, error no compatible, tipo de error, no sé, algo así. Pues no entiende, ¿cierto? Y otra cosa, el mismo valor de por sí solo, él no sabe qué es, o sea, ¿y esto qué? ¿Sí? Él sí entiende, por ejemplo, son de tipos de datos, y lo primero que nosotros ya a nivel técnico tenemos que hacer es declarar unas variables. Y ahorita vamos a empezar a ver, acá simplemente es como para ver la estructura.
pero ya vamos a profundizar un poquito en qué son unas variables, qué son todas las condicionales y no son todo eso. Acá simplemente le decimos, proceso entonces es el rectangulito, variable A ahora sí igual a 2 y variable B igual a, por ejemplo, ¿sí? A, B, usted como programador decide, número 1 o número 2, ¿sí? Usted es el que determina nombre de la variable, tipo de la variable, ¿sí? Y longitud de la variable, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más. Acá básicamente eso es lo primero que hacemos. Ahí sí ya, bueno, ya él ya tiene 2 espacios de memoria con 2 valores, ¿sí? Lo mismo, podían ser hasta más, nombre igual a Alberto. Asigna espacio de memoria y guarda lo que usted le dice, ya. Así es que él empieza a hacerle caso, o usted ya empieza a entender cómo es que funciona eso. Bueno, ¿cuál sería el siguiente proceso? ¿O ya acabamos? ¿Y cómo se sumaría? Entonces sería símbolo. ¿Con qué símbolo se suma? Con el más. Símbolo de más igual. Ah, no, porque no sabe que es tiempo. Sí, no está bien. Es porque empecemos como, no quiero que vayan directamente a la solución, sino eso que, ¿cómo le digo? ¿Sí? Para aclarar, sí, él entiende los símbolos. Sabe que es más es suma, el menos, división es el slash, multiplicación es el asterisco. Esos signos sí los entiende. Sí, esos sí los tiene. Digamos que no entenderá la definición de suma, pero sí la hace, sí hace la suma. Entonces, ¿qué sumaríamos ahí? A más B. A más B. Él no entiende el valor. Él entiende es el nombre de la variable. ¿Sí? ¿Y ahí está bien? ¿Qué faltaría? ¿Igual a qué? Bueno, eso ya son cositas que sí, ya lo vamos a ver, pero analicemos. Sí, seamos el computador. En este escritorio dejo 2, en este escritorio tengo 3, hágame 2, 5. ¿Y usted cómo va a ver el resultado? Bueno, hay un proceso para imprimir, no sé si lo encontraron, que es como una cosita así. Pero ¿qué muestro acá? El resultado. Resulta que esto debe estar en una tercera variable que se llama resultado. O sea, él hace la operación ahí, pero usted no va a ver. Él sí le hace caso. Ah, sí, bueno. Pero no, usted no no va a ver el resultado. ¿Sí? Entonces, acá simplemente es, por ejemplo, acá debemos haber creado una tercera variable que se llame, bueno, resultado, lo voy a dejar ahí. Se puede inicializar en 0 si no tengo el valor. Acá hago la variable resultado igual a A más B. Y finalmente imprimo resultado. Este pequeño ejercicio de la suma de los números, que se lo vengo planteando desde ayer, ¿sí? ¿Cómo cambia? ¿Sí? Por eso lo primero que ustedes están programando es forma de pensar, ¿sí? Porque para nosotros, ayer, sumar 2 números, sí, fácil. No es nada del otro mundo, pero sí, esto se lo tenemos que convertir. Cada lineecita de esta es una instrucción que la vamos a ver. Primero en pseudocódigo y luego en código, ¿sí? Pero si yo no tengo traducida mi forma de pensar a cómo entiende el computador o el código o el lenguaje, el compilador, como lo llamen, pues no voy a hacer los otros pasos, ¿sí? Y si nos vamos allá directamente que al punto y coma y eso, pues son varios niveles de chicharrones que vamos a tener ahí sumados, ¿sí? Si esta lógica no la tiene clara, puede ser la coma, puede ser la lógica, puede ser acá, no, es que no se me olvidó lo que era la variable, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de los diagramas de flujo, ¿sí ven? Porque, ¿cómo se llama la variable de resultados? ¿Sí? Usted la ve ahí. ¿Cuáles 2 variables utilizó? A y B. ¿Qué valores le asignó? 2, 3, ¿sí? ¿Qué me está mostrando? Solo con la forma me está diciendo que él me muestra, me imprime. Aclaro. El término imprimir
se refiere a mostrar en pantalla. Eso es imprimir, ¿sí? No es que me salió la hojita ahí, ¿sí? Porque recordemos que esto viene por allá desde los 60, por allá, no sé qué. Entonces, print era, muéstrame, imprímame en pantalla, ¿sí? Entonces, cuando nos estamos refiriendo acá, mostrar, imprimir, es simplemente que me muestre el resultado. Me lo va a mostrar por allá en una consolita en Java cuando lo vamos a ver, o cuando ya estén haciendo en PHP o algo así, me lo muestra ahí en la paginita, ¿sí? Entonces, otra cosa, marcamos el inicio y el final, procesos, salidas, ¿sí? Y ya hay cositas más avanzadas que vamos a ver dónde están los condicionales. ¿Cuál es la forma de la condicional? El rombo, ¿sí? Si existiera algún tipo de pregunta o algo, cositas que vamos a ver más adelante, pues estaría por acá. Si sí, proceso, si no, proceso. Son solo dos caminos. Ese condicional tiene solo dos caminos, ¿sí? Entonces, o sea por acá, o sea allá. Ah, ¿qué pasa si tiene más caminos? Una opción puede ser, si sí hace el camino, entonces hago otro camino de A2 de A2, se puede generar, ¿sí? O hay una opción de otro switch que vamos a ver en código ya, que ya se pueden colocar varios. Si es uno, haga tal cosa, si es dos, haga tal cosa, pues tres, ¿sí? N caminos, ¿sí? Pero el condicional básico tiene dos. ¿Vale? Preguntas sobre los diagramas. Bueno, ¿qué más figuritas vieron por ahí raras? Con estas, bueno, más el condicional que se puede meter en los procesos. Uno puede preguntar, si A es mayor que B. Si sí, proceso tal cosa. Si no, proceso tal cosa. ¿Sí? Sume, imprima, muestre, haga, no sé. Ya. ¿Qué otro? Hay unas bolitas chiquiticas. Esas sirven, ya voy a dañar esto, obviamente ya se va a dañar la lógica acá. Pero, por ejemplo, mi programa sigue haciendo otra cosa, no sé. Entonces, digamos que esta es mi diapositiva o mi hoja, entonces no sigue y no puedo continuar. Entonces hago un conector, bolita 1, y sigo ahí al ladito, bolita 1, y sigue mi proceso. Pregunte, no sé, cualquier cosa. Y así sucesivamente. Si tengo varias partes, estos conectores, procurar siempre ir de allá, no vayan a empezar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, si yo veo, él continúa, y me permite como entender. La razón de por qué es que, pues, eso, digamos que es una estrategia que utilizaban hace muchos años y en realidad a veces sí los imprimían en hojas, entonces, como para armar el rompecabezas, ¿sí? Acá ya tenemos muchos programas, todos esos programitas, no sé si utilizaron lo de los mapas mentales, SIMAP o algún programa de esos, acá lo vamos a poder hacer. Hay muchos, o Lucidchart, bueno, se puede llegar, o hasta las mismas presentaciones, acá tienes todas las figuritas, en las mismas diapositivas lo podemos hacer casi en un solo documento sin tanto problema. Pero la razón es esa, y es bueno continuar porque de pronto si lo imprimen, ¿sí? Lo pueden llegar a hacer. ¿Qué más? Pueden haber variaciones, por ejemplo, el imprimir. Vamos a utilizar un programita que se llama PCIN. El PCIN nos permite hacer pseudocódigo y nos genera el diagramita de flujo. Él ya es modernito, entonces la impresión no la saca con estos mismos procesos, ¿sí? Pero lo que cambia es el color, ¿sí? Pues visualmente vamos a ver la diferencia. Porque, pues, digamos que el objetivo de estas figuras era, como pues, no habían impresoras, de pronto el color, entonces era visualmente usted puede ver que es una impresión, ¿sí? Pero ahí vamos a encontrar algunas variantes que ya cuando estemos trabajando ahí las vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra figura vieron? Bueno, hay varias, por ejemplo, hay unas de ciclos, hay varias que... Exacto. Por ejemplo, hay unas de unos ciclos que ya también vamos a ver más. No quería borrar esto, pero toca. Es bonito, qué bonito. Entonces hay unas estructuras que vamos a ver más adelante que son ciclos.
Acá puede venir el proceso, acá diga, hágame y desde 0 hasta que y sea mayor o igual que 10 y me incremente y en 1. Y genéreme las tablas de multiplicar. Bueno, ya después vamos a hacer ese ejercicio. Y él hace esa rutina. La forma de hacerlo es con el rectangulito con 2 esquinitas. ¿Sí? Y eso me permite repetir. Todo esto son como diferentes hechizos para combinar y generar nuestros algoritmos, ¿no? Variables, salidas, condicionales, ciclos. Todo eso lo vamos a ir descubriendo y acá lo estamos viendo gráficamente. Es como un Lego. Usted ya según el problema, que va tal chica, que la ruedita, que no sé qué. Ahí se empieza a armar en esas instrucciones. ¿Preguntas? Una preguntita, hay una parte de un proceso de llamada de flujo. Uno puede poner un número específico pues, para asistir el proceso o ya tocaría hacer control. Hay ciertos lenguajes de programación. Lo que te entiendo es que si determinado salte y haga otra cosa, ¿sí? Eso se utiliza con condicional. Eso se utiliza con condicionales. No hay uno que... Esto no, en realidad este número no es una instrucción real. Esto simplemente está acá en el papel o en el diagrama para saber dónde coincide. En el programa sí se va a continuar las líneas de código. Sí, él secuencialmente genera. Eso simplemente es acá informativo para donde uno está plasmando el diagrama de flujo. No es instrucción como tal. Bueno, chicos. ¿Claro? ¿Dudas? Sí, tendrán sus dudas. Ahí van saliendo. Cada vez que uno va aprendiendo, uno avanza un paso y como que está bien, es normal, parte del proceso. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, ejercicio. Ya que son expertos en diagramas de flujo, hagan el diagrama de flujo, por favor, del ejercicio de WhatsApp. Vamos a hacer esos dos últimos, los vamos a convertir en diagramitas de flujo para ya seguir cerrando y ya empezar con nuestros primeros. Entonces crean una diapositiva, y ya saben cómo inicia, a ver cómo convierten en pasos. Casi creo que todos van a ser como pasos, pero es como para ir entrenando. Por ejemplo, el del correo ahí ya pueden probar con este. Si existe archivo, adjuntar, si no, no. ¿Sí?
Pues vamos a ver el de WhatsApp y el del correo, ¿no? Si ya terminan el de WhatsApp, pueden seguir con el del correo.
Estos 4 minuticos y ya si lo dejan para la casa si no terminan. 4 minuticos y para continuar ahí con el tema, ¿listo? Vamos a poner en el... Ahí que vayan terminando y ya. Para continuar viendo hay unas definiciones.
¿Cuál es? ¿De? Perfecto. Entre el correo. Esos. ¿Cuál es? Enviar. Y esa flechita que está acá, ¿es? Eso no, repetir. Ah, ok, sí, ¿Sí? sí. Sí. Y algo. Ujú. Listo, sí. Bueno, ahí van empezando a entrenar bien, muchachos. Listo, chicos. Entonces, si les falta terminar en la casa, cuando revisemos portafolio vamos a... Sí. Cuando estemos revisando el portafolio, entonces ahí lo miramos. Bueno, esta es como la introducción a los diagramas de flujo. Ya cuando empecemos a hacer nuestros primeros programas, ya lo vamos a ver. Vamos a ver una definición que es importantísima porque es lo que vamos a estar trabajando en PCN. Pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Pregúntele a Google, miren, y digamos, crean diapositiva, Google y retroalimentamos. Busquen las dos definiciones, la definición completa que les va a aparecer técnica, digamos, y dividan la palabra, que es solo pseudo y que es código. Y ya vemos técnicamente lo que... Vean ahí ya ahorita retroalimentamos. Bueno, mis hackers, ¿qué encontraron de pseudocódigo? Expresar los pasos que se hacen en un programa, pues de una forma parecida al programa, pero de una forma falsa. No se puede ejecutar en el ordenador. Entonces es más como un código de prueba para que ustedes lo maten. Como un sí pero no, como un acercamiento al código. ¿Qué más encontramos? La forma escrita de una vez para llegar a la solución de una simulación. Una forma escrita, sí, va de la mano con el diagrama de flujo. Los dos van en paralelo, se desarrollan en paralelo. ¿Qué significa pseudo? Falso, sí, pseudo. Cualquier cosa, pues ya sabemos que entonces es un código falso, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que hace parte del entrenamiento, de por sí que el pseudocódigo lo utilizamos en la fase cuando estamos aprendiendo a programar, ya después conforme adquirimos, ya se convierten más programadores, entonces ya uno va a pasar directamente al código. Entonces básicamente, pero sí es importantísimo porque
para aprender a crear ese código final, debemos entender, miren acá el tablero un segundito, miren las 5 fases casi para pues, empezar al desarrollo, y como ya plasmando lo que les decía. Mito, sí, llegar a código. Mentiras, mire todos los pasos que tenemos que hacer. Primero, entender lo del problema. Si no entiendo, ¿cómo voy a llegar acá? Segundo, planear, que son estos 2 pasos. Lo que estamos viendo hoy, diagramas de flujo, y lo que vamos a ver en pseudocódigo. Dejé este diagramita de flujo porque ahorita, de ejemplo también, lo voy a convertir en pseudocódigo. ¿Sí? Finalmente viene algo que se llaman las pruebas de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Y lápiz, yo llamo en papel y lápiz, aunque puede ser en lo que quieran, en cualquier forma, pero manualmente yo doy una prueba de escritorio es esto, es decir, A igual a 2, B igual a 3, listo. Hago a 2 más 3, o sea, igual a 5, bueno. Reimprimo 5. Eso es una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio es decir, bueno, ¿qué pasa si le pongo 3? 3 más 3 igual a 6, imprimo 6. Y voy haciendo todas las pruebas, prueba 1, prueba 2, ¿sí? Pues acá suena fácil, pero prueba en condicionales. ¿Qué pasa si el valor es alto o más? Entonces yo voy haciendo las diferentes pruebas para que tome los diferentes caminos y analizar mi lógica, ¿sí? Eso es una prueba de escritorio. O sea, básicamente con lo que yo propuse en mi diagrama de flujo y en mi pseudocódigo, le hago pruebas de diferentes valores, ¿sí? O entradas, y verifico sus procesos paso a paso. Lo voy haciendo. En realidad sí se hacía con papel y lápiz porque era más fácil, ¿sí? Y uno, sí, sí funciona, va probando la lógica, ¿sí? Y uno mismo compila el programa, ¿sí? Esto es programar. Chicos, esto sí es programar, y eso que no hemos llegado allá. El día que usted se siente solo y usted entiende el problema, haga su propuesta, ¿sí? Y usted mismo pueda verificar si está bien o está mal. Ahí sí está programando. Usted mismo dice, sí, sí es el camino. Eso toma tiempo, pero para que se empiecen a dar cuenta. El PSIN, el programita que vamos a empezar a ver, ¿sí? Hace estas 3 cosas. Entonces, en realidad es muy práctico, ¿sí? Porque en realidad eso se hacía en papel y uno no sé qué, ¿sí? Entonces, sí, es muy práctico. ¿Y el paso final qué es? Sí funcionó, mi lógica está bien. Lo probé en papel y lápiz. Usted les va a quedar más fácil porque el PSIN ahí de una vez les va a decir, sí funciona, no funciona. Usted mismo se va a dar cuenta. Y ahí ya se pasa el código, ¿sí? Esto sí es más o menos exactamente el proceso de programar un algoritmo, ¿sí? Entonces acá ya vamos desmitificando que es directo llegar al código. Obviamente ya con la experiencia y eso ya van a haber cosas, sí que no sé, usted ya automáticamente, porque ya las ha hecho, las ha repetido, pues ahí sí va a poder llegar acá. Pero procesos nuevos, cosas grandes, cosas así acá, porque acá pues obviamente acá se ve fácil acá, pero de aquí para allá arranca otro mundo. ¿Por qué? Pues ¿en qué va a programar usted? Java, C#, PHP, no sé qué, JavaScript, videojuegos, no sé. Eso cambia aquí para allá. Pero si usted no tiene estas bases, ya se va a enredar más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo son una serie de instrucciones más parecidas al lenguaje humano, pero ya acercándonos al lenguaje de máquina. Ya no va a quedar tan ambiguo, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, eso de que nos salía como 50 pasos a uno y el otro se lavaba las manos en 2, no sabemos cómo, pero lo hacía, ya no va a ser así, sino ya vamos porque, bueno, para sumar 2 números, sí, un paso más, un paso menos, pero ya vamos a ser más enfocados o más precisos, ¿listos? Entonces, ejemplos, por ejemplo, del pseudocódigo. Vamos a pasar algo, siempre algo parecido a arrancar inicio, nombre del algoritmo, vamos a poner suma. Esto, ¿sí? Se convierte en una instrucción. Acá, por ejemplo, en el PSIN ya nos vamos a acercar, por ejemplo, vamos a empezar a ver de pronto unos puntos y comas, ¿sí? El punto y coma en la mayoría de lenguajes de programación significa final de línea. Cuando usted ve un texto, ¿usted cómo sabe que es un final de línea? ¿Siempre hay un punto al final de la línea? Pues los párrafos, que creo que todos tienen algún párrafo ahí al frente, ¿cómo saben que saltó de línea?
No, pues cualquier texto, cualquier párrafo. Porque usted visualmente, miren, vuelvo, insisto, miren que lo lógico no suena tan lógico siempre cuando pensando en computadores. Para los humanos, termina la línea y usted va al siguiente reglón. Un computador no sabe eso. O sea, el computador, ¿cómo va a saber que el texto que sigue abajo es otra línea? ¿Sí? O sea, si usted le pone todo el texto así, sea así, él va a pensar que es toda una línea. Porque el salto de línea, espacios en blanco, son caracteres, muchachos. Es un código. Habíamos visto que al 64 es un código numérico. Para el computador el salto de línea es otro código y el espacio es un código. Si ven que lo lógico para los computadores no es tan lógico, toca ser muy precisos. Para que él entienda el salto de línea que le decimos, punto y coma. Esa es la razón de los puntos y coma. ¿Sí? Ya hay unos lenguajes más modernos como el Python que se evita los puntos y comas, que ya internamente ¿qué hace? Pues coge ese carácter y lo convierte en punto y coma. ¿Sí? Eso es pero el 99% de los lenguajes de programación, toca decirle punto y coma final. ¿Sí? ¿Qué pasa si me obvia el punto y coma? Pues él coge las dos instrucciones que usted muy ve en dos líneas y la toma en una y pues claro, ahí va a botar un error. Porque pues va a hacer dos cosas, dos pasos en uno. ¿Sí? Bata el chocolate y sírvalo. Pues no entiende, él no entiende ese proceso mezclado. ¿Sí? Ahí vamos descifrando pequeñas cositas que vamos a ver allá. Bueno. Listo. Acá. Definir A. Definir B y acá le hemos dejado resultado total, como quieran poner. Les puse en rojito porque ya eso que quedaba muy ambiguo en los ejercicios que hicimos cotidianos, acá ya vamos a ver unas instrucciones o unas que sí tienen que ser como son. La forma de crear, definir las variables, pues con unas instrucciones. ¿Sí? Acá le estamos definiendo, le estamos mirando cuáles son los valores que vamos a capturar. ¿Sí? Por ejemplo, definiciones que vamos a empezar a ver, que tenemos que para mañana, ahorita les voy a dar al final de clase, que es una variable, todo eso, y mañana, eso ya nos debe empezar a quedar claro. Bueno. No, que no es que estoy traduciendo más. Estoy traduciendo literalmente esto, ya después vamos a otras instrucciones. Acá simplemente decimos, acá ya aclaro una cosa acá. A más B. Punto y coma. Acá pues podemos de una vez asignarle los valores para las pruebas. Este es uno más largo que vamos a hacer más adelante, pero acá es para traducir literalmente esto. Entonces, esto traduce esto, este traduce esto, ¿sí? Y finalmente, eso, algo parecido es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a planear, entender, ¿sí? Y vamos a empezar a traducir. Imprimir, mostrar en pantalla, es escribir procesos, condiciones, tiene su propio código. Alguna de las instrucciones que vamos a ir definiendo tienen sus traducciones, sus instrucciones. Entonces, este es el proceso, por eso les digo, chicos, o sea, si nosotros vamos acá, pues nos podemos enredar, por eso tenemos que entender muy bien, plantear la solución, y si ya la entendemos, empezar a traducir, probarla, que es la ventaja que vamos a ver en PSI, que nos hace estos tres pasos, y finalmente
código. Acá ya vamos a ver un poco de cosas nuevas, la sintaxis, como que sí. Pero si usted no tiene claro eso, pues, en cambio, si usted, en PCI me funciona, ¿qué quiere decir eso? Que su lógica que propuso está bien, lo entiende, hizo las pruebas, pues ya nos encargamos del siguiente reto, que es traducirlo a Java, que va a ser lo que vamos a hacer en las etapas finales. ¿Preguntas? Supongamos que tendríamos un nombre, entonces definir variable nombre puede ser, o país, lo que uno le quiera. Nombre igual dentro de comillas. ¿Sí? Todo lo que sean textos, caracteres, algo alfanumérico se llama técnicamente eso, va dentro de comillas. Ya en Java, en el último paso, ya hay una, nosotros podemos crear las variables y decirle, usted sea numérica, usted sea cadenas de caracteres, ¿sí? Dentro de numéricas hay unas subcategorías, enteros, que son números flotantes, 1.4, ¿sí? Ya uno, según el análisis que haya hecho, pues uno ya define y le dice qué tipo de variable es y qué longitud tiene, ¿sí? Porque puede ser un entero, hay un tiny int que acepta valores de menos 127 a 128. ¿Qué pasa si escribe 130? Le queda 128. ¿Y por qué pasa eso? No, porque tiene que definir entre más optimizados los recursos. Bueno, eso tiene muchas razones, ¿sí? Uno ya, como mala práctica, casi uno deja uno grande, que es como de menos 1.000.000 hasta más 1.000.000, pues que caen casi todos los números, precios y números externos para no complicarse. Uno llega, es una mala práctica, ¿sabe? Entonces, crea ese para códigos y resulta que son, por ejemplo, las categorías de un programa y tiene 30 categorías. O sea, del 1 al 30. Eso debería ser un tiny. O sea, si es menos de 127, por buena práctica y optimización debería ser eso. ¿Sí? Porque hagan de cuenta que el software y el espacio de memoria funciona como una bodega. O sea, usted tiene un espacio, ¿no? Lo que pasa es que ya como los computadores tienen más poder de cómputo, ya como que se relaja eso. Pero cuando ya empieza a tener muchos datos, ahí es cuando el programa se pone lento y eso se empieza a dar cuenta. Al ejemplo de la bodega, ¿qué pasa? Usted tiene, no sé, cuadernos, ¿sí? Y usted por cada cuaderno lo mete en una caja, la más grande. Y 1.000 cuadernos, pues le van a ocupar más espacio. ¿Funciona? Sí. Vaya, traiga el cuaderno, saque todas las cajas, ¿sí? Entonces, por eso digo, con poquitos datos va a funcionar igual. Pero con 1.000.000 de cuadernos, no, por lo menos, si es un cuaderno, pues que la caja sea más chiquitica, o paquetitos de 5, bueno, lo mismo, ¿sí? Entonces, ya eso lo vemos en la parte técnica, ya en la parte de organización. Bueno, esto es pseudocódigo, ¿sí? Esto es lo que vamos a empezar a hacer y estos dos van de la mano, ¿sí? Si se dan cuenta, salvo acá la aclaración, voy a borrar el de Pepito acá, salvo la aclaración de Pepito, simplemente cada figurita representa unas instrucciones, representan unas instrucciones en el código. Y así debe funcionar, ¿sí? O sea, si acá yo tengo 5 pasos, cada uno de esos pasos debe representar unas instrucciones. Aclaraciones, por ejemplo, acá, si ve que inicializamos, profe, que si lo había podido hacer cada uno, sí, también. Sí, pero si todos saben como lo mismo, pues sí que lo podemos hacer en un proceso. Tampoco es que vayan a hacer el super rectángulo y ya hagan todo ahí, ¿no? Es como para que quede como lo más entendible posible. Casi siempre está relacionado es como con el tipo de instrucciones. Por ejemplo, este rectángulo en realidad fueron 3 líneas acá, ¿sí? El proceso, ¿sí? No tiene ninguna palabra porque todo lo que son operaciones matemáticas se los entiende directamente. R igual a signos, suma, multiplicación, resta, división. ¿Qué hace este? ¿Sí? Módulo. ¿No saben qué es módulo? Lo van a saber, porque hay varios ejercicios que la solución es módulo. No les voy a decir cuál.
Vayan averiguando para qué sirve el módulo. Anoten por ahí. ¿Para qué sirve el módulo? Por ahí búsquenlo, porque eso, hay varios ejercicios que tienen que... Bueno, muchachos, definiciones. Se me hicieron las definiciones. Acá está. entonces, yo les voy, ahorita les envío el WhatsApp de esto, pero anoten por ahí para que vayan buscando. Vamos a buscar 4 definiciones para mañana retroalimentar y continuar. Y miren que el conocimiento es como rompecabezas, a veces nos quedan como piecitas ahí, pero entre más piezas vayamos armando, vamos adquiriendo ahí. Entonces, primera definición. ¿Qué es una variable? Busquen lo que más puedan, tipos de variables, todo eso vayan averiguando. Entre más lean, digamos que ahí les va a permitir adquirir ahí más cositas. ¿Qué es una variable? ¿Qué es un operador? ¿Qué es una variable? ¿Qué es un operador? Tipos de operador hay diferentes. Ya vimos unos, ¿cierto? Hay más. Los lógicos, operadores lógicos, entonces hay más les pueden llegar a servir. Condicionales, que es un condicional y una estructura condicional. Hay varios tipos de estructuras condicionales. Es un condicional y estructuras condicionales. Entonces, ¿qué son y cuáles? Los buscan. Buenas, hola. ¿Y qué son los ciclos? Lo mismo. ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cuáles son? Si son diferentes, o si hacen lo mismo. Entonces, repito, ¿qué son las variables? Le dan más tipos de variables, todos son... sí, variables son no sé qué, no. Y averiguan los tipos y todo eso. Lo mismo con los operadores, qué son y cuáles son, estructuras condicionales, qué son y cuáles son, qué son los ciclos, y averigüen qué es el PCIN. Programita. Hagan un favor ahí en el computador que tienen actualmente, miren a ver si está instalado ya un programa que se llama NetBeans. NetBeans. N-E-T, creo que es NetBeans. NetBeans. Se escribe así. NetBeans. ¿Qué versión tienen? 12.6, ok. NetBeans. Ese es el entorno de desarrollo integrado que vamos a traer hacia el final. O sea, digamos que todo lo que vamos a hacer en la semana 3, lo que pasa es que como salimos en Semana Santa, yo les voy a dejar ahí unos 100, 200 ejercicios para que hagan. Para que aprovechen la semana de reflexión allá. Para que oren, Dios, ayúdame a hacer este plan, para que aprovechen la semana. Porque en realidad los vamos a ver en semana 3, entonces entre más adelante en esta semana de ecuación y descanso ahí que puedan llegar a trabajar. Entonces, digamos que en la semana 3 vamos a ver bien lo de, digamos que vamos a practicar lo de NetBeans, vamos a retroalimentar, pero sí les voy a dejar unos, no tantos, pero sí por ahí 99, para que puedan entrenar. Ya pasé. Sí, una gran diferencia. Entonces, para que sí puedan empezar a entrenar y a practicar eso, porque, pues, como les digo, en realidad esto, o sea, esto es como un videojuego. Si no paso el nivel 1, no puedo llegar al nivel 2. ¿Sí?
Entonces, que ustedes mismos vayan llegando. Y hacia ya la semana 3, 4, dedicarle, pues como ya los hicieron en NetBeans, tenemos casi el 90%, ya, ahí ya nos vamos a enfocar directamente que es Java, syntax y ese tipo de cosas. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo se han sentido? ¿Se han aprendido? ¿Sí, harto? Ah, bueno, eso me gusta, que si van a ser programadores que vayan queriendo. Eso es chévere, es una programación, es un trabajo chévere. Hay una actividad para este viernes que no sé si lo de la hoja de vida, hagamos lo siguiente, no recuerdo, sino que es verificar en los portales, ¿se acuerdan cómo es virtual? Eso, no olviden aprovechar eso. Repito, el viernes, como es virtual, vamos en los primeros minutos antes de clase, quiero que cada uno busque un perfil en los portales de empleo, ¿sí? De programadores. ¿Para qué? Para que analicemos técnicamente qué están pidiendo los perfiles de programación ahora, tanto acá en Colombia como en España o en Estados Unidos, ¿sí? Porque hay un tema interesante, como hay tantos lenguajes de programación, se hacen como muchas mezclas. Entonces, bien, experto en no sé qué con ASP, con no sé qué en videobeans para videojuegos, ¿sí? Experto en Java, no sé qué para videojuegos. Pueden ser el mismo objetivo con diferentes lenguajes. Entonces, para que empecemos a analizar desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y ustedes también empiecen a mirar, ¿sí? Y yo les decía al comienzo de clase, algo que ustedes deberían preguntar, ¿por qué o qué lenguaje me enfoco yo? ¿Sí? Yo, yeah. Pero una forma de mirarlo es eso, estar pendiente de qué perfiles piden en la actualidad, ¿vale? Y así cada viernes vamos a ir haciendo alguna cosa. ¿Listo, chicos? Bueno, nos vemos mañana. Mañana es clase, ¿cierto? Acá sí, pues todavía. ¿NetBeans? ¿No tiene? Ah, bueno. O sea, no puede condensar todo en un solo este, no lo puede hacer. Dependiendo, por ejemplo acá, de por sí que nosotros podemos haber un cuadrito para esto, no para esto, ¿sí? Sí se puede hacer, o mezclado acá. Por ejemplo, los que hicimos ahorita, esos de lo del sí podría hacer uno solo. La respuesta es así. Si todos son como parecidos, sí lo podemos condensar varios pasos. Bueno, chao. Chao, muchachos. ¿Los demás sí tenían NetBeans en los computadores? Solo uno. Vale. Listo. Sí, no hay lío. Es que sí quiero que vayan mirando eso porque cuando lo vayamos a traer, si no cambiamos en otro computador, miramos, ¿vale? El PCI en ese sí funciona portable, entonces creo que ese lo podemos descargar en una USB o creo que desde el escritorio ese no tanto le. Ya con esos dos ya empezamos a programar.